Muy buenas tardes, auditores del programa Vamos, Somos Chilenos. Hoy, 21 de septiembre, en la radio hemos celebrado hoy día al trabajador radial. Así que un saludo a todos los trabajadores de la radio Portales, la primera de Chile. Y como todos los días miércoles, yo hoy día voy a reemplazar a Neil, que anda en Argentina preparando su matrimonio. Así que saludos a Neil, que anda por su tierra, y esperamos que el próximo miércoles se reincorpore al programa. Como siempre, los días miércoles está George Hübner, doctor, ex Seremi de Salud, y tenemos un invitado especial hoy día. Tenemos a Daniel de la Hoz, marino y abogado, para hablar de los temas que a ustedes les interesan, temas nacionales y temas regionales y comunales. Bien, pero el tema de esta semana, yo creo que hace ya algunos días, es: vamos a tener una nueva constitución. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a reformar la actual? ¿Vamos a crear una nueva constituyente? ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Van a ser expertos? ¿Van a ser elegidos? ¿O nos vamos a quedar con la actual constitución? Así que, bueno, buenas tardes, George. Buenas tardes, Daniel. Y comienza nuestro programa Vamos, Somos Chilenos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricio. Muy contento de conversar con todos los auditores, dar la bienvenida a Daniel, que se integra el día de hoy también a este programa. Y bueno, creo que el debate, como tú bien planteas, está en el horno, ya se está trabajando al respecto, existen diferentes posiciones y creo que de una otra forma lo que sí es claro es que por lo menos hay un sentir de la ciudadanía de que hay que hacer cambios en algunas materias, ¿ya? Y en ese sentido ahora hay que buscar la fórmula que a la larga deje satisfecho a todos los chilenos luego de este triunfo macizo del rechazo que hubo hace una semana atrás. Daniel. Muy buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar nuevamente participando de estos paneles, los que encuentro muy entretenidos y también muy ilustrativos para la ciudadanía que nos escucha. Respecto a la Constitución, yo creo que lo primero que hay que decir que la ciudadanía ya habló. Y no habló a través de una encuesta o varias encuestas, habló a través de un plebiscito que fue claro, perfecto, categórico respecto de qué es lo que quería. Y lo que dijo la ciudadanía, ateniéndose a las reglas que se establecieron en la Constitución, en su modificación de diciembre del año 2019, es que si el texto propuesto por la Convención Constitucional era rechazado, continúa vigente la Constitución actual. Eso es lo que dijo la ciudadanía, y esa es una expresión clara, que es irrefutable y está dicha en un plebiscito en que hubo una participación extremadamente mayoritaria. Las encuestas son nada más que encuestas. Yo creo que hay que ilustrar a la ciudadanía, porque en realidad la ciudadanía no se lee la Constitución, no se informa correctamente y muchas veces se deja llevar por la farándula televisiva, especialmente por los matinales de las mañanas que están en los distintos canales. Lo que hay que decirle a la ciudadanía es que a través del movimiento delictual que hubo en octubre del año 2019, los políticos decidieron, digamos, hacer una nueva constitución. Y recordemos que en esa oportunidad los problemas de la gente, que eran seguridad, salud, educación y otros, eran los problemas principales. No obstante, hacer una nueva constitución ocupaba, creo que el lugar número 20 o número 21 de las cosas que quería la ciudadanía, con un interés que no iba más allá del 2%. ¿Ah? Entonces, se abrió un proceso constituyente para lo cual fue necesario modificar la Constitución. Modificación que se hizo y se estableció un proceso bien claro, con un plebiscito de entrada que abría el proceso constitucional y un plebiscito de salida que cerraba el proceso constitucional. Y las reglas eran bien claras. Se hizo el plebiscito de entrada, se eligieron los constituyentes de acuerdo a las reglas, se hizo el plebiscito de salida con la propuesta que hizo la Convención Constitucional y la regla decía muy claramente, y está escrita todavía en la Constitución, que si el texto propuesto era rechazado, continuaba la Constitución vigente. Y ahí se cierra el proceso constituyente. Daniel, no hay más. Daniel, pero en toda la propaganda, en todas las redes sociales, y también le pregunto a George, lo que se propuso cuando el rechazo era que había que, daba la sensación que había que hacer una nueva constitución de otra manera porque esta era mala.
no que había que cerrar el proceso. Eso parece que lo decían Bueno, el grupo amarillo, lo dijeron la claro, derecha, claro. lo dijeron todo. Entonces da la sensación de que ahora que ganamos no cumplamos esto, y No, no no, lo que se propuso. yo solamente me estoy ateniendo a la ley y a la Constitución. Si no, vamos a entrar nuevamente en las prácticas del gobierno de Allende, que se salía de la Constitución y no cumplía la Constitución, cosa que actualmente está también sucediendo con el presidente Boric. No está cumpliendo con la Constitución. Yo digo, cumplamos la Constitución. Yo no digo que no haya que hacer una nueva Constitución o no. Las constituciones en realidad no son pétreas, las constituciones son leyes vivas que se van actualizando conforme a los tiempos que se están viviendo. Y así lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, no ha modificado propiamente tal su constitución, que tiene 7 artículos, pero sí ha ido incorporando enmiendas que van conforme a la realidad presente que se está viviendo. Yo no digo que no haya que hacer una nueva constitución. Primero que nada, yo expreso de que Chile no necesita una nueva constitución. Lo que sí podría hacerse es ir modificándola de acuerdo a las reales necesidades que la gente tiene, que de hecho no es un problema de la Constitución. Los políticos en su oportunidad fueron muy hábiles de desviar el eje de la atención de la gente a la Constitución, cuando en realidad los verdaderos responsables es la clase política, principalmente los parlamentarios, que no fueron capaces de modificar las leyes conforme a las necesidades de la población, porque todas las necesidades y problemas que la gente tiene son todos problemas de ley, no es un problema de Constitución. Al escribir una nueva Constitución no le va a solucionar los problemas a la gente. ¿Quién le va a solucionar los problemas a la gente? Es la ley. ¿Y quién hace la ley? El Congreso Nacional, el Poder Legislativo. Lo que pasa que el gobierno radical de la izquierda totalitaria, encabezado por el presidente Boric, lo que pasa es que quiere escribir un nuevo texto constitucional donde él se arrogue el poder prácticamente total del país, que es lo que pasó en Venezuela y lo que pasa en Colombia y en otros países de la órbita comunista. Si eso es lo que quieren, escribir una nueva constitución para tener el poder total. Y una muestra clara es el texto que nos propusieron. Eliminaban el Senado, eliminaban el Poder Judicial, el presidente se arrogaba una serie de facultades que no tenía, etcétera, 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 porque la lista es larga. Entonces, yo no creo que se necesite escribir un nuevo texto constitucional. Es más, el Poder Legislativo, que tiene la facultad constituyente derivada, ellos perfectamente podrían escribir un texto completo, nuevo de la Constitución. Ellos como Congreso, que es el Poder Legislativo, ellos tienen la facultad. No es necesario llamar a una nueva convención constitucional, porque vamos a tener una tía Picacho número 2, un Roja Bade número 2, un Espín número 2, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, agreguémosle un comité de expertos. Los expertos no tienen ni voz ni voto, así que lo que diga el experto realmente no va a tener mucho valor, porque finalmente quien decide es el Pleno. El experto podrá decirme, yo recomiendo B, pero si el Pleno quiere A, va a votar A y va a salir A. O sea, no tiene mucho peso ponerle una convención de expertos. Es más, George, si no fueron capaces de hacer una constitución en 12 meses, pretenden hacer una en 6 meses, cuando normalmente las constituciones que se han hecho en el mundo, la estadística dice que va entre 3 y 8 y 9 años. Eso es lo que se demora en hacer una constitución. Y las constituciones no se cambian. Las constituciones, primero que nada, no tienen fecha de vencimiento. Si esta cuestión de hacer una nueva constitución o que las constituciones duran 40, 50 años, es una estructura que metió el Partido Comunista. Si las constituciones no tienen fecha de vencimiento, las constituciones se hacen para vivir de por vida. Y de hecho, las constituciones se van modificando y el Parlamento tiene esa facultad de modificar. Nuestra constitución ha sido modificada ya cerca de 260 veces y se puede reformar las veces que quiera con las mayorías que la misma constitución impone. Y ese es el carácter democrático que tiene una nación. Que dicho, para ilustrar a los auditores, la democracia básicamente es una persona, un voto. Esa es la democracia. Y la democracia se acaba para el ciudadano cuando éste deposita su voto en la urna. Ahí se acabó la democracia. Ahí pasamos a depender de lo que yo llamo la dictadura de la clase política. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con el señor Chaguán, el señor Macaya, etcétera? Que ellos están decidiendo a su pinta qué es lo que hay que hacer. Y no es así. Estamos bajo la dictadura de la clase política. George, ¿tú estás de acuerdo en hacer una nueva constitución, estudiar? ¿Qué es lo que opinas al respecto? A ver, yo comparto un poco el origen de cómo se produce el descontento que se fue acumulando ya, y en ese sentido la clase política en general de todos los sectores fue responsable de generar un ambiente poco
poco favorable en virtud de no avanzar en las sinnúmero de demandas que siguen pendientes. Ya hay que ser sumamente claro. Estamos también de acuerdo con el hecho de que la Constitución por sí sola no establece y no genera la solución a las demandas, y para eso están todos los procesos legislativos, y en la cual el Ejecutivo cumple un papel fundamental. Lamentablemente hemos visto que durante estos primeros 6 meses el envío de proyectos a las distintas cámaras ha sido bastante lento por parte del Ejecutivo, lo cual obviamente hace que las problemáticas principales no sean solucionadas. Ahora bien, en el consciente colectivo, entendiendo que el proceso formal, como bien dijo Daniel, está en lo correcto, de una otra forma existe una sensación, por la razón que establezca, de poder generar cambios que sean sustanciales en ciertas materias que sabemos que son necesarias para el país. Ya sabemos que de una u otra forma lo que votó de manera contundente es un rechazo a la propuesta en este caso de la convención, que era muy mala y que de una u otra forma era un retroceso en un sinnúmero de materias. Pero también debemos destacar algunas cosas positivas que la ciudadanía lo concibe, y es por eso que existe actualmente un debate, y finalmente quienes están en el rol político son los que tienden a conducir. De acuerdo a las distintas encuestas, yo comparto que no hay la mejor encuesta, siempre una elección, pero de una u otra forma las encuestas nos permiten ir midiendo la percepción que tiene la ciudadanía. Y en ese sentido, actualmente gran parte de las personas conciben la importancia de poder mejorar. Ya afortunadamente ahora tenemos, con las reformas que se hicieron también en relación a las reformas constitucionales, bajaron los quórum a 4/7, y eso permite poder avanzar, pero también depende ya de manera importante de la voluntad que exista de los distintos parlamentarios, y en este caso del Ejecutivo, para poder avanzar. Yo creo que estamos en un proceso que hay que saber conducirlo. Creo que de una u otra forma no queremos volver a tener condiciones de violencia, que de una u otra forma yo creo que es uno de los grandes problemas que también generó y llevó a la ciudadanía a rechazar el texto frente a las últimas situaciones que hemos vivido en distintas partes del país, además de la mala formulación de la propuesta. Pero creo que es necesario que se aborden las problemáticas. Ahora, creo que de una forma yo comparto la necesidad de poder avanzar un proceso constitutivo, ya hacerlo bien. Creo que de una otra forma no soy tan apurado. Creo que de una otra forma no hay una urgencia de abordarlo de manera acotada y rápida como lo plantearon directamente el gobierno. Creo que hay que pensarlo bien, hay que debatirlo bien, hay que ver la mejor forma que de una otra forma nos permita avanzar como país, tomando en cuenta los principales dolores que tiene la ciudadanía, y obviamente corrigiendo aquellos elementos que de una otra forma nos llevaron a rechazar esta propuesta, que acá no solamente hubo tiempo, sino que hubo recursos del Estado para poder tratar de generar una propuesta que finalmente la ciudadanía votó rechazo. Así que yo soy de la idea de avanzar, pero avanzar de manera firme, de manera no apurada. Creo que la verdad no podemos cometer un nuevo error, ¿ya? Y en ese sentido todas las estructuras deben estar disponibles para poder obviamente establecer los cambios y generar una propuesta que a la larga nos deje a todos conformes y a la larga nos permita enfrentar las problemáticas que van de la mano de la generación de las leyes respectivas para poder abordar las problemáticas de la gente. Sí, oye, sí, concuerdo que hay que hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Daniel dice que no hay que hacer nada más que reformar la actual Constitución, o hay que llamar a un plebiscito para decir ya cerremos el caso, sí o no, y que sea obligatorio, ojalá con el voto obligatorio, si así fuera. Yo quiero saber qué hay que hacer. No, Daniel Mira, dice que no hay que hacer nada y modificar. No, yo no digo que no hay que hacer nada. Lo que yo he dicho, cumplamos con la ley, cumplamos con la Constitución. Y una vez que cumplamos con la Constitución, veamos qué hacemos. Yo concuerdo mucho con George que las cosas hay que hacerlas con calma. A lo mejor hay que hacer un nuevo texto constitucional, a lo mejor no lo sabemos, pero yo lo dejaría más para el futuro. Mi ideal sería hacerlo en el próximo gobierno, con nuevos políticos, nuevos parlamentarios, nuevo presidente, no con esta clase política y este presidente y toda su estructura del Estado, que es de izquierda, que está totalmente contaminada. Yo no me opongo a que hagamos un nuevo texto constitucional,
Sí, lo podríamos hacer. En mi opinión, yo creo que Chile no lo necesita. Basta con la constitución que tenemos, que nos ha traído un gran progreso al país. Entonces, lo que hay que hacer, y como dice George, hay que mejorar lo que es la ley y mejorar las necesidades de la gente, mejorar todo lo que es el problema de seguridad. Yo creo que en realidad se puede hacer un nuevo texto o un nuevo proceso constitucional mucho más adelante. Y mi ideal sería hacerlo en un próximo gobierno con nuevos parlamentarios y una nueva clase política. Ahora, en mi opinión, yo creo que siempre tiene que haber un plebiscito de entrada. De hecho, debo decir que la Constitución, en este momento, la que nos rige, la que está vigente, no contempla un plebiscito para iniciar un nuevo proceso constituyente. Lo que tiene que hacer el Congreso, en la discusión y en el debate democrático, es decidir si hacen un nuevo proceso constituyente o no lo hacen. En realidad, en este momento, no hay posibilidades constitucionalmente para hacerlo. Yo trato de evitar de crear en la ciudadanía que vivir digamos, incumpliendo la Constitución es algo normal. No, en este momento la Constitución está escrita, está vigente y dice que el proceso constituyente terminó. Y habrá que hacer una nueva Constitución. No caigamos en las mismas prácticas de inconstitucionalidad que tenía el presidente Salvador Allende, que de hecho este gobierno es muy parecido al de Salvador Allende, con la diferencia de que el señor presidente Boric no le llega ni a los talones al presidente Allende, que era realmente un político de tomo y lomo, que yo no estaba muy de acuerdo con la idea del presidente Allende, pero indudablemente era un caballero, era una persona que se vestía muy bien, era muy respetuoso y muy cauto en todas sus expresiones como político. No obstante, este gobierno, si uno hace una comparación con el gobierno del presidente Allende, recordemos que prácticamente el 70% de los chilenos no quería que Allende fuera presidente. Yo diría, a través del último plebiscito, nos hemos dado cuenta que también casi el 70% no quiere que el presidente Boric sea presidente. Entonces, como que hay una curiosa similitud entre ambos convenientes. Pero volviendo al tema constitucional, esperemos un poco, no actuemos en forma tan apresurada y tan atentada. La izquierda radical, que en este momento nos gobierna, perdió y no lo quieren reconocer y no se dan cuenta y están bajo una ceguera absoluta de que todavía la gente quiere a toda costa una nueva constitución. No, veámoslo, estudiémoslo con calma, veamos si nuestra constitución es capaz de solucionar los problemas o no, que como he dicho, y estamos de acuerdo con George, es la ley la que soluciona los problemas a la gente. Yo creo que por ahí va y esperemos, yo esperaría el próximo gobierno 4 o 5 años más en volver al proceso constitucional. George, tú, todos estamos de acuerdo y creo que hay que darle tiempo para que esto decante y se pueda hacer mejor. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cuánto tiempo debería hacer, George? ¿Y quién debería encargarse de decidir si lo hacemos, nos demoramos 1 año, 2, 3 más, esperamos al próximo gobierno? ¿Quiénes son los encargados de hacer el gobierno, el Congreso, la gente, los movimientos sociales? ¿Quién debiera tomar la bandera de esta lucha por si es que hay que hacer una nueva constitución o no? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que los plebiscitos tanto de entrada y salida no son comparables en virtud de que uno era voluntario y el otro era obligatorio, ¿ya? Y vimos que en el obligatorio la suma, en este caso, de los que votaron rechazo al texto superó con creces a este 80% que se malusa, porque obviamente no habla en porcentaje y no de la cantidad de votantes, ¿ya? Eso es lo primero. Por ende, yo comparto que acá hay que tomar tiempo. Yo creo que no, si bien aparentemente la clase política está desechando la idea de hacer un plebiscito de entrada, creo que de una otra forma un plebiscito de entrada obligatorio nos podría dar más claridad finalmente de lo que requiere la ciudadanía, ¿ya? Y si efectivamente esa percepción que se tuvo en su momento era tan apabullante, finalmente se mantiene. Ahora, esto también va a ir de la mano porque también tiene su qué. Si finalmente el Ejecutivo y el Poder Legislativo no es capaz de avanzar de la solución de las problemáticas, también va a ir engendrando, obviamente, un malestar que está, yo diría, dormido, ¿ya? Finalmente lo que vimos, más allá que haya estado conducido por un sector ideológico de manera, yo diría, de mala forma y utilizando a los ciudadanos, hay un malestar en un sinnúmero de materias que finalmente que son pensiones, salud, seguridad, y que de una u otra forma, si es que no se aborda en el día de hoy, en el presente, van a generar problemáticas en un futuro, ¿ya? Ahora,
¿Cuánto tiempo? Es difícil decirlo, Patricio, porque de una forma yo creo que acá hay que buscar todas las fórmulas. Creo que nuestro foco debiese ser enfrentar las problemáticas actuales y urgentes de la ciudadanía, como son las pensiones, como son la salud, como son obviamente la educación, la seguridad, ¿ya? Y de la mano ir estudiando un poco cómo se va comportando también el país, y en ese sentido yo creo que la consulta ciudadana siempre es válida antes de iniciar un proceso que a la larga, frente a un escenario que también ha cambiado, de una forma, no necesariamente lo que se dijo hace 2 años atrás, la ciudadanía lo va a percibir, o sea, lo va a mantener. Y en ese sentido creo que de una forma hay que estudiarlo y hay que hacerlo en un plazo que sea prudente. Creo que acá existe mucha ansiedad por parte del gobierno y de sectores de su ideología de evitar que decante el tema, ¿ya? Y yo creo que acá lo importante es hacer las cosas bien, ya hacer las cosas con la mesura y con la prudencia. No queremos un segundo espectáculo de la convención como ya lo vivimos. Existen actualmente varias fórmulas que se están abordando, pero creo que lo que resta del año, nuestro foco debiese estar netamente en dar proyectos de ley que vayan en mejora de las principales dolencias que tiene la ciudadanía. O sea, hay que ver que la seguridad, ya la delincuencia, el narcotráfico se está tomando en nuestro país en cada uno de los sectores, tanto clases, en los distintos sectores del país, rural, urbano, y de una forma nosotros estamos visualizando ya y no reaccionando frente a situaciones que, si uno compara con otros países que ya han vivido esta situación, a la larga nuestro camino no es el más favorable. Entonces, en ese sentido, creo necesario que actualmente el Poder Legislativo enfoque sus esfuerzos particularmente a las principales dolencias de la ciudadanía y trabajar y masticar con calma cuál es el mejor proceso que a la larga permita generar un consenso en la mayoría de la gente. Pero creo que no hay que hacerlo apurado, ¿ya? Siento que este cambio que se quiso hacer y llamar, la verdad no necesariamente nos va a conducir a un buen camino. Creo que es necesario aprender de los errores, aprender de las constituciones en otros países, ¿ya? Y enfocarnos finalmente a las problemáticas que fueron lo que entre todos se generó este acuerdo por la paz hace 2 años atrás, ¿ya? Que era a través de una vía democrática tratar de conducir ese malestar que existía. Pero claramente, si uno hace un análisis, no ha habido mucho cambio al respecto y dichas problemáticas todavía están latentes y lo más complejo que pudiera pasar es que al no haber una propuesta por parte del Poder Legislativo y del Ejecutivo, que es el que manda las leyes respectivas para poder trabajarse, de una forma vamos a generar un malestar que se va a volver a acumular y que de una forma no le hace bien al país. Sí. Con respecto a esto, y quiero ya en los últimos minutos, nos quedan como 4 minutos aproximados, ¿este movimiento amarillo tuvo alguna injerencia? ¿Es un movimiento potente? Porque ahora se va a convertir en partido. ¿Qué opinan con respecto a esto? Ellos van a ser un grupo que va a desbalancear en uno u otro lado las elecciones, en uno u otro lado la posibilidad de hacer una constitución, en uno u otro lado de aprobar la constitución. ¿Este grupo amarillo es relevante, es importante? ¿Qué dice Daniel? Sí, mira, yo creo que como todo grupo de presión tiene su importancia, y más aún si está liderado por este señor Christian Barkin, que es una persona de mucha educación y una persona muy culta, y indudablemente están atrayendo a todos los descontentos que no participan de esta izquierda radicalizada y esta unión con el Partido Comunista. Toda esa gente que está descontenta en ese sector, yo creo que es la que está ingresando a este nuevo partido que está en formación, que son los amarillos. Y como leí por ahí, dice que va a ser un partido de centro-centro, pero con alguna mirada hacia la izquierda. Bueno, veamos qué es lo que va a pasar. Lo importante es que el país avance, y la manera de avanzar es a través de una generación de leyes que satisfagan completamente las necesidades de la gente. Ese es el asunto. Y volviendo al tema constitucional, y para aprovechar el último minuto, yo sería partidario, si se va a hacer un nuevo proceso constitucional, sea con un plebiscito de entrada y
con un plebiscito de salida en que la participación ciudadana esté presente. Y es más, a mí me gustaría que la aprobación de un nuevo texto constitucional fuera aprobado por los 2/3 de la población, no solamente por mayoría, por los 2/3 de la población, para que realmente sea una constitución que sea la casa de todos, como se ha dicho en muchos medios de comunicación. George, con respecto a esto mismo y de Amarillo, ¿fueron relevantes para que Ah, ganara el rechazo? ¿Fueron relevantes o no lo sabemos, lo vamos a saber después? Ahora, o sea, yo creo que el rechazo generó una mirada, yo diría, bastante transversal, ¿ya? Y que más allá de los sectores más ideologizados hacia la izquierda, como el Partido Comunista o grupos del Frente Amplio, parte de la desconcertación o de que, que ellos se identifican más con el centro, obviamente generó una transversalidad. No quiero dejar de lado también al Partido de la Gente, que de una reforma del partido que tiene más militantes actualmente, ya superando incluso al Partido Comunista, que obviamente también busca abordar una mirada mucho más, yo diría, más de centro, más moderada, más prudente, y que obviamente va a también captar probablemente amarillos por Chile, ¿ya? Creo que de una forma la generación de nuevos movimientos, de nuevos partidos, también va permitiendo una diversificación y que las personas puedan también encontrar oportunidades de participación, ¿ya? Lo importante es que quienes conforman dichas organizaciones no caigan en las prácticas tradicionales de los partidos, ¿ya? Y de una forma no generen un mayor descontento, ya quienes forman estos nuevos conglomerados, como son Amarillos por Chile, el Partido de la Gente y otros que se puedan formar, es de esperar que obviamente vengan a poder renovar la política en el buen sentido, que vengan a hacer las cosas bien, a poder ejercer el ejercicio público de buena forma y obviamente representar de buena manera los intereses de las personas, ¿ya? Así que el hecho de que se conforme me parece bien, son nuevas instancias, lo importante es que las cosas, como en toda la vida, se hagan bien para que obviamente la ciudadanía pueda verse reflejada y no se genere un mayor descontento a lo que ya se ha generado actualmente en lo que son las estructuras políticas. Bueno, estamos ya en la parte final de la primera parte. Vamos a ir a una pausa comercial y musical. Ha sido muy interesante hablar si es necesaria una nueva constitución, cómo debería hacer si vamos a hacer una nueva constitución, quiénes son los actores principales para realizarlo, y me parece que es una conversación que va a continuar durante los próximos días y las próximas semanas hasta que podamos llegar a un acuerdo, de tal manera que cerrar este proceso. Ha sido muy interesante conocer la opinión de George y de Daniel en esta primera parte. Vamos a hacer una pausa musical en el Día del Trabajador Radial y volvemos en unos minutos más. No esperen, que seguiremos hablando sobre temas que a ustedes les interesan, regionales y nacionales. Volvemos en breves momentos más.